Pero lo que sí se ve en contraste es que Abel empieza separando a los primogénitos de las ovejas. Y luego de los primogénitos apartados, separa lo más gordo de ellas. Aquí nos encontramos con un desarrollo elaborado. Los primogénitos eran de mucha valía, y aunque todavía no se establecían las leyes para la primogenitura, que podemos ver, en donde ya podemos ver algunos rasgos. Más adelante en el libro de Éxodo podremos ver que Dios dicta a Moisés que los primogénitos de los animales les sean ofrecidos al octavo día. Los primogénitos son el primero que nace. De una hembra le nace un animal, ese es el primogénito y ese se le ofrece a Dios. Todavía no estaban las leyes aquí, todavía no, eso, lo de la ley fue después. Mas sin embargo ya estamos viendo que Adán se está adelantando a una ley todavía no escrita. Escoge primero de los primogénitos. A ver, ¿cuántos parieron aquí? 5. A ver, los primogénitos los vamos a poner aquí. Y trae los 5, los escoge, los separa, hace una criba. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la criba, de separar. Separa a los que no son primogénitos y los que sí son primogénitos. Ahora, de estos, no sabemos cuánto tiempo pasó. La ley decía que era a los 8 días, a los 7 se separaban de la madre y al octavo se iban a entregar al templo. No sabemos si pasaron 8 días o más, no sabemos. Lo que sí dice ahí es que de lo más gordo. O sea, primero hizo una selección y después hace una segunda selección. Ahora vamos a ver cuál es de lo más gordo. Y lo mejor de lo mejor se lo entrego a Dios. ¿Se nota la diferencia? A mí se me imagina que Caín iba pasando así como chango, agarró un plátano y pues encontró una papaya por acá y se encontró otra cosa por allá. Ah, pues esto se lo llevo. Sin embargo, Abel se detiene a observar, hace todo un proceso. Es ahí donde los ojos de Dios empiezan a ver a Abel de otra manera. El simple hecho de que Abel usara sus capacidades para ofrecer una ofrenda decorosa a Dios, está hablando de reconocimiento, habla de agradecimiento. Cuando puedo reconocer que mis capacidades pertenecen a Dios, que Él me las dio, que yo no hice nada para obtenerlas, que fue un regalo, puedo en consecuencia poner ante Dios una ofrenda agradable a Él. De otra manera, nunca podré hacerlo. Si tú no reconoces que tus capacidades te las dio Dios, nunca le vas a poder dar una ofrenda con todo tu corazón. Así de sencillo, así de simple. Bueno, cuando pienso que las capacidades no le pertenecen a Dios, vamos a ver qué pasa. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cuando Jehová miró la ofrenda de Abel, pudo ver el reconocimiento y el esfuerzo para agradecer el que le haya sido dotado de herramientas y capacidades para enfrentar la vida. En cambio, Dios no miró con agrado la ofrenda simple y sin gracia de Caín. Caín fue por delante, fue el iniciador del movimiento. No se ve que Dios le haya pedido alguna cosa. Eso le podría haber sumado puntos. Fue él el que inició todo. Caín dijo, le voy a dar una ofrenda. Eso podría haber ayudado mucho. Mas sin embargo, Dios vio el corazón de ambos hermanos y pudo ver la sinceridad. Si Caín no reconoce que Dios le ha provisto de lo necesario para sobrevivir,
La consecuencia es que Dios lo vea como un mal agradecido. Si yo no ofrendo correctamente, si no estoy reconociendo que Dios me ha dado capacidades para cubrir mis necesidades, le estoy diciendo que si acaso me dio algo de capacidades, no son ni las adecuadas ni originales. La consecuencia es que Él no te podrá ver con agrado a ti ni a tu ofrenda. ¿Qué pasa a los papás cuando hacemos algo por nuestros hijos? No dormimos un día y por ayudarles a hacer algún trabajo, o por cuidarlos porque están enfermos, en fin, los papás, las mamás son las campeonas en eso. ¿Cómo nos sentimos cuando al otro día nos mandan al carajo? Y cuando le decimos, oye, pero yo hice esto por ti. Lo hiciste porque tú quisiste, yo no te lo pedí. ¿No es cierto? A veces como hijos somos mal agradecidos. Yo muchas veces le he dicho a los papás, cuando se quejan de sus hijos, les he dicho, ¿sabe qué? Una ley es que los hijos somos mal agradecidos. Me estoy incluyendo. Los hijos somos mal agradecidos con los padres. Y si somos mal agradecidos con nuestros padres, que los vemos, que los palpamos, que vemos perfectamente todo lo que hacen por nosotros, que lloran, que se desvelan, que dejan de comer, que hacen miles de cosas, lo vamos a hacer con Dios también, porque con Él no vemos directamente lo que está haciendo. No se ve aquí con los ojos, ¿verdad? Se ve con la vida, con la ejecución de la vida, pero no lo palpamos así como palpamos a nuestra madre, a nuestro padre. Podríamos ser también malagradecidos. Las capacidades que tú tienes, ¿a quién le pertenecen? ¿Sabes que cuando ofrendas estás sin proponértelo respondiendo a esa pregunta? Cuando tú ofrendes, observa tu ofrenda y tú solito te vas a responder, ¿a quién pertenecen mis capacidades? ¿A mí? ¿A Dios? ¿O a quién? Bien, pues la otra enseñanza es que necesito para dar una ofrenda excelente, necesito aceptar las consecuencias del uso de mis capacidades. Y la primera consecuencia es que, sin enojarme por las consecuencias, no me debo molestar. Si yo no he dado una excelente ofrenda, no debo enojarme si las cosas no van bien. Dice el versículo 5 en la parte B, y se ensañó Caín en gran manera. Una de las consecuencias de no reconocer que Dios actúa para cubrir nuestras necesidades es que nuestra imagen ante Dios se deteriora. Nos ve como mal agradecidos. Y como buenos seres humanos, en vez de corregir la falta, nos enojamos. Cuando Caín se entera que no tiene buena imagen ante Dios y que su ofrenda tampoco es bien vista, ardió de ira. En hebreo es la palabra o la frase que se dice en vez de se ensañó. Ardió de ira. No se detuvo a pensar que era lógico que Dios lo viera de esa manera, pues sus hechos hablaban por sí solos. Si nosotros no estamos reconociendo a Dios a través de las ofrendas, no nos verá con buenos ojos, y es muy probable que empecemos a molestarnos porque no nos da lo que esperamos. Empezamos a molestarnos porque vemos que bendice a otros y pensamos que nosotros lo merecemos más. Ardemos de ira porque no se resuelven nuestras situaciones, nuestros problemas. Para dar una ofrenda excelente debo venir con un corazón limpio, sin perjuicios y sabiendo que mi ofrenda es solo para Dios. Debo reconocer si he estado equivocado, corregir y pedir perdón.
¿Cómo ha sido tu ofrenda? Y estoy hablando de todo tipo de ofrenda. Otra cosa que podemos encontrar es que si yo voy a vivir las consecuencias de mi ofrenda, las debo vivir sin derrumbarme por las consecuencias. Dice el versículo 5 en la parte C: decayó su semblante. Dijimos que los primogénitos eran vistos de una manera especial. Eran ofrecidos a Dios y en la herencia familiar obtenían una porción doble de la herencia. Ahora estamos hablando de seres humanos. También, aquí todavía no se escribía la ley de los primogénitos. Los primogénitos, ahora, los humanos, el primer varón de la familia, tenía un lugar importantísimo. En el momento de heredar, recibían una doble porción. O sea, si eran 3 hermanos los que iban a heredar, la herencia se dividía entre 4. Así, entre 4. Y las 2 primeras porciones se le daban al primogénito. O sea, tenía un lugar muy especial. Cuando el versículo dice que decayó su semblante de Caín, en el hebreo está diciendo que se debilitó su imagen. Aunque habla de cara, en hebreo la palabra es cara, pero no está hablando de rostro. Podría ser la cara de una casa, la cara este o la cara oeste, o sea, la imagen que se veía de un objeto o de una persona. Entonces estamos viendo que aquí está hablando no del rostro de Caín, sino de la imagen de Caín. Su imagen de primogénito quedó por los suelos. El que debía ser ofrecido a Dios estaba siendo rechazado por él. El que supuestamente debería tener privilegios estaba siendo relegado. El que debería heredar doble estaba perdiendo todo. Ir por la vida con una mala imagen es muy difícil. El haber estado en una posición privilegiada y perderla es traumatizante. Pero aceptar que me equivoqué es lo más importante para poder corregir los errores. Debemos aprender a dar la cara a las consecuencias de nuestros actos. En esta iglesia pocos se enteran de cuánto se ofrenda. Su imagen ante los miembros de la iglesia está limpia. Puede estar tranquilo. Además, con el pastor también puede estar tranquilo, porque el pastor nunca revisa cuánto da usted de ofrenda. Nunca. Porque ese no es mi problema. Eso es entre usted y Dios. Conmigo no. A lo mejor usted puede pensar, mi imagen se va a deteriorar porque, híjole, no he diezmado lo correcto o lo que debía. Olvídese. Nadie de los que estamos aquí, excepto 2 personas, y no voy a decir quiénes, ya todos las tenemos identificadas, ni que fuéramos miles, ¿verdad? Solo 2 personas se enteran, solo 2. Yo nunca voy a ver cuánto dio fulano de tal. Así que usted puede seguir caminando con la frente en alto. Preocúpese si usted está consciente de que Dios está viendo su ofrenda. Con Él sí se debe de preocupar. Con Él sí debe de pensar, y con Él sí puede bajar la mirada. Dios no ve lo que usted está dando. Él no ve la cantidad de las aportaciones. Lo que le interesa es el corazón, y en eso sí pone toda su atención.